Investor, Santiago, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y David Cabeza, gestor de fondos de Renta 4 Small Caps. David, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo veis la situación? ¿Cuál es la visión del mercado en este momento complicado? ¿Cómo está afectando a las pequeñas y medianas compañías, Lola? ¿Cómo está afectando a las pequeñas y medianas compañías? Pues voy a empezar con un dato. Year to date, las pequeñas y medianas compañías europeas, que es el SCP-XP, las 200 más pequeñas del Eurostoxx, lleva un menos 16%. Y si miramos a España, nos encontramos que las medianas compañías, el IBEX, las medianas compañías españolas llevan un menos 2%, una caída mucho menor, pero las pequeñas compañías, el IBEX, las más pequeñas, llevan una subida de casi el 9%. Con lo cual, bueno, pues dentro de toda esta incertidumbre, dentro de los problemas que tenemos que afrontar, que son la inflación, la cadena de suministros, China, además nos encontramos que, bueno, pues ha habido una oportunidad para España y en concreto para las pequeñas y medianas compañías españolas, ¿no? ¿Por qué esa descorrelación? Hombre, esa descorrelación primero porque este es un año de value. Es un año de value, lo que buscas es empresas que se hayan quedado baratas y España es value. Y las pequeñas y medianas compañías españolas son value. Entonces, eso es un motivo. Y bueno, ¿qué pasaba? Que los últimos 15 años ha sido 15 años perdidos porque las pequeñas compañías estaban fuera del foco. Primero por el boom de la gestión pasiva. Todo el mundo pues invertía en gestión pasiva, donde España tiene muy poco peso y las pequeñas y medianas compañías ninguno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto ahora la gente buscando valor y buscando alternativas que se habían quedado atrás, pues se han encontrado que había sectores value, había países value y había compañías value. Y esa es la principal diferencia. Y la segunda diferencia es que España en este entorno siempre ha sido muy perjudicada, primero por la crisis financiera, nos pegó de golpe, después por la crisis inmobiliaria, nos pegó de golpe, después el Brexit también nos afectó, ahora el último, el COVID, nos pegó de golpe. Y ahora pues resulta que en todo este tema de la guerra y demás, nosotros estamos en una situación mucho mejor que otros países, porque no tenemos dependencia energética de Rusia, porque el turismo está recuperando, que tenemos mucha exposición a turismo. Este año va a ser un año más que de productos de servicios y España vive de servicios fundamentalmente. ¿David? A ver, esto es interesante, ¿no? El tipo de activo del que estamos hablando. Small caps, yo cogiendo un poco el dato que ha dado Lola, el menos 17% del small caps euro. Si cogemos el largo plazo, cogemos desde aproximadamente 2000-2001, la rentabilidad de este activo es superior al de grandes compañías. O sea, small caps Europa, rentabilidad cercana al doble dígito anualizado frente al 6-7% del Eurostoxx 50. ¿Vale? Si ampliamos el zoom, es cierto que las small caps son algo más sensibles al ciclo, tienen un carácter más doméstico y quizá en este entorno donde parte del mercado está descontando un escenario recesivo o cercano a una desaceleración brusca, pueden sufrir algo más, ¿no? Para nosotros es una oportunidad. Es un tipo de activo que, aparte de esa rentabilidad interesante, que normalmente sigue al crecimiento de los beneficios, superior en estas compañías que en el de las grandes compañías, ofrece también la oportunidad de diversificar la cartera para el ahorrador inversor. Y ofrece también la oportunidad de tener exposición a nichos muy interesantes, nichos de crecimiento, mercados que quizá tienen un tamaño más pequeño que las grandes compañías, pero donde hay líderes indiscutibles a nivel mundial. En España tenemos múltiples ejemplos. Tenemos a Fluidra, líder mundial en componentes para piscinas, tenemos a Viscofan, líder mundial en envolturas celulósicas, mercados que están creciendo y donde estas compañías cada vez son más líderes, ¿no? Entonces creemos que hay que aprovechar esas ineficiencias que se pueden generar en situaciones como la actual para aprovechar y tomar posición en este tipo de activo. ¿Santiago? Pues siguiendo un poco lo que comentaban Lola y David, yo creo que las small caps son, digamos, compañías con un alma propia, ¿no? Que tienen un ente muy incrustado dentro de la propia compañía y donde necesitas ese largo plazo, ¿no? Que también ahora mencionaba
mencionaba David, ¿no? Yo siempre lo comparo con el argot gastronómico, son compañías de cocción bastante lenta, más incluso yo creo que las grandes compañías, pues porque son menos seguidas, porque en ocasiones se les asocia riesgo por el hecho de ser pequeñas cuando pues, realmente no son así. Se les dice que son ilíquidas, pero si algo hemos visto es que las compañías buenas, aunque ilíquidas, con el tiempo se convierten en líquidas. Por lo tanto, yo creo que es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de invertir en small caps. Y luego nos encontramos con historias tremendas, o sea, historias de superación, historias de crecimiento, historias de emprendimiento, y tenemos múltiples de ejemplos en España, ¿no? Y esto también nos muestra que son compañías que son capaces de adaptarse a pesar de su tamaño pequeño en el mercado, porque incluso son líderes, como comentaba ahora David, en determinados nichos. Y lo más importante es que a día de hoy, debido a ese peor performance que han tenido pues en algunos casos en este año y en el pasado, es que las podemos comprar, sobre todo en España y en parte de Europa, a valoraciones, me atrevería a decir, casi ridículas, ¿no? Entonces estamos, digamos, en un caldo de cultivo en el que si uno tiene la paciencia necesaria que requiere la inversión para encontrar buenas oportunidades en este espectro small y mid cap, para obtener unos buenos rendimientos de cara al futuro y, desde luego, ojalá alcanzar estos dobles dígitos históricos, ¿no?, que mencionaba David. Estáis haciendo una fotografía de un oasis en medio o de una isla en medio del océano, ¿no?, donde se consigue rentabilidad, hay opciones de futuro. ¿Por qué no hay más flujo entonces de inversores que vayan hacia small y mid caps? Yo creo que hay tres cosas fundamentales que frenan al inversor en las pequeñas compañías. Lo primero, como decía Santiago, la liquidez. La gente pues, no quiere compañías que negocien menos de 1 millón de euros al día, no quiere compañías ilíquidas, lo cual es un error. Yo siempre digo que la iliquidez es tu amiga, no tu enemiga, ¿no? Si tienes, y depende de la convicción, si tienes algo bueno, te da igual la liquidez, porque sabes que si es bueno te lo van a comprar, vas a tener ofertas para comprarlo porque es algo bueno, ¿no? Entonces depende de la convicción que tengas. Pero bueno, uno es la iliquidez, lo otro es el tamaño, la capitalización. La gente no quiere empresas pequeñas, o sea, por menos de 500 millones de capitalización no las mira. El inversor se siente más seguro en algo grande, aunque sea menos rentable, que en algo pequeño. Es como el refrán ese tan español, la burra ande no ande, pero que sea grande, ¿no? Y es el tamaño. Y la tercera es la poca cobertura. Hay poca cobertura de las pequeñas compañías y el inversor no invierte lo que no conoce. Quiere tener datos, quiere tener informes, quiere invertir con consenso, quiere invertir con confianza. Con lo cual, ¿qué pasa? Que invertir en small y mid cap es cosa de valientes, de hacerte tus propios números y de tener muy fuerte convicción. Y eso, pues, los inversores no lo hacen, prefieren asesorarse, seguir recomendaciones, y claro, como no hay recomendaciones porque no hay cobertura, pues no vienen. Fíjate, un ejemplo, en España tenemos 160 compañías cubiertas, cotizadas en los diferentes mercados, y sin cubrir, o sea, huérfanas, hay 69. ¿Huérfanas te refieres de análisis? Sí, huérfanas de análisis, que no están cubiertos por ninguno. Entonces la gente, como no lo conoce, oye, yo no me voy a arriesgar. No, pero eso es una oportunidad para los gestores, para estudiarlas bien, tener convicción y adelantarnos, ¿no? En el mundo hay más de 10.000 compañías sin cubrir. Fijaros la cantidad de oportunidades que hay ahí, ¿no? Lo que pasa es que tienes que hacer el trabajo, y eso al inversor le cuesta, ¿no? Prefiere seguir a la masa, ¿no? Sí, básicamente es lo que dice Lola. Yo creo que aquí realmente hay un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Primero de comunicación, como el evento en el que estamos, y segundo de performance, ¿no? De que los fondos que gestionamos realmente cumplan lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Que en ese medio largo plazo otorgan una rentabilidad incluso superior a otros activos, ¿no? Y luego, por último, la educación financiera. O sea, el inversor ahorrador, que yo creo que hace 5 o 10 años tenía menos educación financiera de la que tiene hoy, pero hoy está por debajo, por lo menos el español, por debajo de otros mercados, ¿no? Pues, no sé, Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, y donde quizá hay que hacer una labor más intensiva, ¿no? Realmente que sea el ahorrador medio, ¿no? Consciente de esa oportunidad, de la necesidad de diversificación. No quiere decir que ponga todo su patrimonio en un fondo de small caps, pero que diversifique su patrimonio entre distintas ICs o en función de su perfil de riesgo, y que aproveche esas oportunidades que les está dando pues ese tipo de activo, ¿no? que ya hemos mencionado anteriormente. Yo
Sí, yo aquí lo que añadiría es que en ocasiones, ¿no?, las grandes compañías, como las ves tanto en la televisión, las ves tanto en la prensa, eres consumidor directo de ellas y sabes que eres consumidor de ellas, te aportan como seguridad. Es decir, ¿cuántas veces nos habrán dicho cómo va a ir mal esta empresa? Es decir, pero que el hecho de que una empresa tú la consumas mucho y la tengas mucho en el día a día no tiene por qué ser una buena inversión, ¿no? Entonces, estas compañías pequeñas también las consumimos. Lo único, a lo mejor, son más invisibles a nuestros ojos o están más incrustadas en determinados procesos productivos. Por lo tanto, yo creo que hay que quitarse, ¿no?, ese estigma de falsa seguridad de las empresas más y más grandes y adoptar, ¿no?, las pequeñas, porque también están en nuestro día a día. Y luego también, como comentaba David, las rentabilidades tienen que demostrar, ¿no?, ese buen performance que lo han ido haciendo a lo largo de la última década, y sobre todo, una vez más, saber el inversor en lo que está invirtiendo, qué es lo que tiene detrás, esa labor comunicativa que comentábamos, porque es fundamental en cualquier inversión, pero a lo mejor más en las small caps por esa connotación o esa nube, ¿no?, de más riesgo o volatilidad, llamémosle X, que tienen las compañías. David, la inflación, ¿cómo le está afectando a las pequeñas y medianas compañías? ¿Está impactando más o está teniendo más facilidad de transferir precio al consumidor final o a su cliente? Pues es que es un universo tan amplio que es imposible dar una respuesta. Nosotros lo que sí hemos hecho en este entorno es hablar mucho más con las compañías. Ya hablamos mucho, pero hablar mucho más, es decir, cómo están afrontando este escenario tan convulso y sobre todo cómo son capaces. La primera pregunta en una reunión en los últimos meses es cómo os afecta la inflación, el incremento de costes en materias primas, en vuestros costes de producción, salarios, etcétera, ¿no? Y la segunda es, ¿sois capaces de trasladar esos incrementos de costes a clientes, ¿no?, vía mayores precios sin deteriorar la demanda? Entonces, es la pregunta clave. A la hora de conformar una cartera, la calidad de esa cartera es, para nosotros en Renta 4 es fundamental, ¿no? Compañías que sean capaces de trasladar esos incrementos de costes, que tengan ese poder de fijación de precios, que tengan esa posición competitiva superior, ¿no? Por eso buscamos esos líderes globales dentro de nichos, o buscamos, bueno, sectores que están en una megatendencia, ¿no?, que independientemente de lo que pase con la macro van a seguir creciendo en los próximos 5 o 10 años. Entonces, básicamente es lo que el impacto es fuerte, pero en muchos casos, pues en el caso de una empresa española que está en mente de muchos gestores, ¿no?, Vidrala, compañía que es líder doméstica, ¿no?, en envases de vidrio. Bueno, pues ha llevado a cabo la mayor subida de precios de toda su historia, para que entremos un poco en la situación en la que estamos, ¿no? Y ha sido aceptada por parte de los clientes. De esta forma, bueno, pues protege márgenes y teniendo en cuenta que la demanda sigue fuerte, ¿no?, de vino, cerveza, etcétera, bueno, pues puede realizarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un análisis fundamental de cada compañía, del impacto que tiene. Y la conclusión final es que el impacto en beneficios quizá no sea tan negativa como el mercado ha podido descontar en un inicio. ¿Santiago? Sí, al final yo creo que en cualquier escenario, y más en un escenario nuevo como es este, ¿no?, de inflaciones por encima de la media de los últimos años, el análisis compañía a compañía es la clave, ¿no? Al final tienes que analizar la capacidad de resiliencia, de adaptación, de aprendizaje también, ¿no?, de las compañías. Yo, por dar un dato, nosotros las compañías que tenemos en Iberia, si tomamos la edad media de las compañías que tenemos en cartera, la media, digamos, es que nacieron en los años 50, es decir, tienen alrededor de 70 años de historia. Esto no implica porque se vayan a adaptar perfectamente a la situación actual, pero sí que es un punto de referencia que nos marca que las han vivido de muchos colores, si me permite la expresión, ¿no? Entonces, nos encontramos con este tipo de compañías, las analizamos, las revisamos y depende obviamente del sector, depende de la compañía, alrededor del 80% de las compañías que tenemos en cartera traspasan esa inflación razonablemente bien, incluso algunas son creadoras de inflación. Podríamos hablar de alguna petrolera española, como puede ser el caso de Repsol, o alguna cotizada también de acero, como puede ser ArcelorMittal, que son creadoras de esa inflación. Y luego, respecto a aquellas a lo mejor que están sufriendo más la crisis de suministros y que incluso no pueden traspasar esa inflación tan razonablemente, surge otro factor que tantas veces hemos mencionado en estas mesas, que es la solidez de balance. Es decir, si una compañía es sólida, si una compañía tiene una deuda financiera neta suficientemente relajada
podrá sobrevivir y podrá superar este tipo de crisis. Y eso es otro punto clave, tener compañías que tengan una buena posición financiera. Nosotros creo que en torno a un tercio de nuestras compañías tiene caja neta. Entonces nosotros consideramos que con todos estos factores, y aún sufriendo obviamente algunas de ellas en este entorno actual, la mayoría o se mantiene plano o incluso se beneficia, y aquí la cuestión es cuán resiliente va a ser la demanda a estas subidas de precios que mencionábamos antes. ¿Lola? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, David, cuando decías que habléis con las compañías, y nosotros también, y todas sin excepción nos dicen que suben precios. Y además suben precios a doble dígito, y bueno, pues que no les afecta porque lo pueden trasladar todo, ¿no? Y claro, nosotros nos preguntamos, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque esa demanda va a seguir ahí el año que viene con estas subidas de precios. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es un poco entender dónde va a haber esa demanda, dónde va a seguir. Y lo que está claro es que en estos 2 últimos años hemos estado encerrados en casa y nos hemos puesto como locos a consumir productos, a consumir por Amazon, por lo que sea, producto. Y bueno, y ahora nos han abierto la puerta de casa y hemos salido como locos, ¿no? Y ahora lo que queremos es servicios, y ahora queremos viajar, queremos hacer turismo, queremos irnos fuera, entonces, ¿qué nos hace pensar? Que va a haber mucho más pricing power en lo que es servicios que en productos, ¿no? Porque es donde va a estar la demanda, y en concreto en España, ¿no? Entonces, mira, es que ¿dónde están servicios en España, ¿no? ¿Qué sectores, ¿no? Pues todo lo que es turismo, todo lo que es real estate, todo lo que es el sector financiero, bancario. Aquí va a haber pricing power, porque va a haber una demanda que lo va a aceptar, ¿no? Porque está deseando de generar esa actividad, ¿no? Y vamos a ver esa actividad en productos, pues a lo mejor ya bajamos, ¿no? Un poco, quitamos el pie del acelerador y demandamos menos. Y de hecho, o sea, si tú miras el ratio inventario sobre ventas en Estados Unidos, en Alemania y tal, está subiendo, ¿no? La gente, pues lo que es las fábricas ya no tienen tanto, se está equilibrando un poco, ¿no? Este desajuste de suministros, han tenido tiempo para producir, para crear más productos, y bueno, pues la demanda pues se ha desinflado un poco, ¿no? Entonces, sí, nosotros todas tienen capacidad de pricing power, todas lo han hecho, pero ya veremos si es sostenible, con lo cual apostamos más por servicios que por productos. ¿Será sostenible? ¿Será sostenible? ¿Qué opináis? Pues puede ser uno de los puntos clave en los próximos años, ¿no? Es el eterno debate, ¿no? Yo creo, es el eterno debate, porque todo el mundo, como comentaba Lola, cuando hablas con las empresas, obviamente te dicen que traspasan esa inflación, y algunas te dicen, ya veremos después de verano, ¿no? Es decir, ¿qué pasará después de verano? Ahí obviamente dependerá de la fortaleza del empleo, dependerá de las subidas o no de salarios, dependerá de la economía en general y de si realmente la inflación hace pico y vuelve a un entorno más normalizado, dependerá si el Banco Central Europeo sube tipos de interés, a qué ritmo lo hace y qué impacto tiene en la economía, pero en cualquier evento, ¿no?, de incertidumbre, yo creo que el mejor refugio es nuestra biblioteca, y nuestra biblioteca es analizar las compañías, analizar los sectores, analizar cuáles son los drivers o las fuentes, ¿no?, de crecimiento, comprar buenas compañías a precios razonables y con una solidez de balance. Sé que es una respuesta que no concluye, ¿no?, la pregunta que tú hacías, pero es que sería tener la bola de cristal, el saber si esa demanda va a resistir. Lo que sí que sabemos es que con compañías con ventajas competitivas, con compañías con larga historia, como puede ser el caso de Iberpapel, de Logista, por nombrar algunas de las que tenemos en cartera, nos sentimos bastante seguros de que en cualquier escenario van a sobrevivir y van a crecer y van a obtener unos beneficios y a generar caja. Es interesante esto, la pregunta de si es sostenible. Yo creo que hay que ligarla también a las valoraciones y a lo que descuenta el mercado, ¿no? El mercado puede descontar en un escenario como el actual que hay pues una capacidad de generación de beneficios en la compañía X de un 30% por debajo a lo que teníamos hace, no sé, un año, ¿vale? Eso es lo que están descontando muchas cotizaciones. Nosotros siempre consideramos la inversión a largo plazo, ¿no? Y el valor de una compañía no lo fija un trimestre, 2 trimestres, un año, ¿no? Fija, pues, antes mencionaba Santiago, ¿no?, la vida de las empresas que tienen cartera, ¿no?, 70 años. Me cuesta mucho creer que compañías líderes en determinados nichos hayan reducido por esta situación su capacidad de generar beneficios futuros en un 30%. Y voy más allá. Yo creo que en algunos casos esa capacidad de generación de beneficios es superior hoy precisamente por la desaparición de algunos competidores, los competidores más débiles, los que tienen más problemas financieros.
esas son las compañías que pueden desaparecer. Eso que puede ser un 5% del mercado o un 10% del mercado, pues es una cuota de mercado que probablemente gane el líder, ¿no? Pues, o el Viscofan, o el Fluidra, o por seguir con los ejemplos, ¿no? La capacidad de generación de beneficios en 2024-25 de estas compañías probablemente sea superior a la que tenía muy superior a la que tenía en 2019. Y para nosotros eso es lo fundamental, ¿no? El valor, por tanto, de la compañía puede ser incluso superior. Ahí está la ineficiencia. El mercado ha castigado un 30 o un 40% este tipo de compañías por una percepción de que son más sensibles al ciclo o la liquidez o X, ¿no? Nosotros creemos que en un escenario de normalización el valor de esas compañías va a ser incluso superior. Por tanto, es donde se crea la oportunidad para el inversor a largo plazo. ¿Qué megatendencias veis ahora mismo en el mercado? ¿Dónde veis que puede estar la oportunidad mirando a megatendencias en pequeñas y medianas compañías? ¿Quién queráis? Bueno, nosotros tenemos 4 megatendencias bien diferenciadas, ¿no? Y de hecho tenemos fondos de megatendencias propios, ¿no? 1 es tecnología, 2 es salud y medtech, 3 es medio ambiente y 4 consumo, los cambios en el comportamiento del consumidor en los próximos años, ¿no? Para nosotros esos son los 4 grandes pilares y donde más compañías de calidad, entendiendo calidad como crecimiento rentable, visibilidad del crecimiento y rentabilidad de las compañías, donde más compañías encontramos. Aunque hacemos un trabajo de abajo arriba, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las compañías que tenemos en cartera pertenecen a esos 4 grandes sectores y para nosotros es donde hacemos más trabajo, básicamente, porque es donde más calidad encontramos, ¿no? más crecimiento rentable. Y luego ya dentro de esas 4 megatendencias hay distintos segmentos, subsectores con crecimiento idiosincrático independientemente de la situación macroeconómica, los cambios, la digitalización de la economía, la descarbonización, estos cambios en los hábitos del consumidor que estamos viendo fruto de la pandemia y de lo que venía de atrás, bueno, pues nosotros son los sectores que más crecimiento ofrecen. ¿Santiago? Bueno, yo creo que nuestra megatendencia la llevamos en nuestro apellido. Magallanes Value Investors, es decir, nuestra megatendencia es la inversión en valor, ¿no? Es decir, nosotros lo que consideramos que es algo inherente para nosotros es el comprar compañías buenas a precio razonable, es decir, comprar barato, como comentaba antes, esa labor de análisis y valoración. Nosotros en muchas ocasiones, otras megatendencias, ¿no? Más, pues como comentabas de la tecnología o como comentabas de la salud, etcétera, etcétera, es algo que digamos así, que o nos viene dado o no lo vamos a comprar, no lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, ¿no? Mejor dicho. Es decir, nosotros invertimos en su momento, seguimos invertidos en Husqvarna, que es un fabricante de cortacésped, motosierras, etcétera, etcétera, y ahora está la tendencia, ¿no? Estuvo la tendencia del home improvement y es algo que nos encontramos. Corticeira Morín, fabricante de tapones de corchos, esa transición del plástico al corcho que nos gusta, la sostenibilidad del corcho, pero es algo que a lo mejor hace 10 años no se hablaba tanto. Y el ejemplo del cobre, por ejemplo, somos inversores en Atalia Mining, en Antofagasta, desde hace un montón de años. Ahora se habla mucho de la transición del coche eléctrico, las energías renovables, etcétera, etcétera, que obviamente van a beneficiar al cobre, pero es algo que nos viene dado. Es decir, nosotros no vamos a invertir en esas compañías por ninguna megatendencia en concreto, pero desde luego que las miramos y las valoramos apropiadamente. Y luego hay otras megatendencias que son menos glamurosas, digámoslo así, como es la escasez, ¿no? O la infrainversión que ha habido en determinados sectores, sobre todo relacionados con la economía más tangible, recursos fósiles, etcétera, etcétera, durante todos estos últimos años y que, bueno, pues nosotros de algún modo, gracias a la entrada en compañías que consideramos que estaban atractivas, nos hemos beneficiado. En definitiva, para nosotros una megatendencia no es el motor de nuestra tesis de inversión, sino que es el viento de cola, digámoslo así, que nos ayuda en el despegue y en el vuelo de esa tesis de inversión. ¿Megatendencias, Lola? Pues yo básicamente estoy de acuerdo con mis dos compañeros, pero creo que la idea de comprar barato y compañías de calidad, y más que una tendencia, es una constante, ¿no? El hacer análisis fundamental es una constante en la vida del gestor, siempre, en todo momento. Dentro de eso, pues es cierto que cada 3 años o cada año pues salen compañías nuevas, o sea, favorecidas por tendencias. Yo sí creo que hay tendencias y sí apostamos por tendencias. Evidentemente, con el COVID salieron fortalecidas unas compañías con una tendencia que antes no lo hubiéramos visto. Se adelantó 10 años, ¿no? La sociedad
¿no? Con lo cual las compañías tecnológicas, las compañías de retail online se vieron favorecidas por una tendencia. Y ahora sí apostamos por tendencias y creemos que una clara tendencia es la transición energética y queremos pues estar expuestos a ese sector, evidentemente cumpliendo unos requisitos, compañías de calidad, baratas y con un buen balance, ¿no? y con crecimiento. También pensamos que una megatendencia es todo lo que es remodelación de hogares, ¿no? La gente se da cuenta con el COVID de lo importante que es tener un hogar, y digo un hogar y no una casa y no un edificio, un hogar, ¿no? Donde combinas los valores, el valor económico con el valor emocional, quieres vivir una experiencia agradable de ocio con el valor físico, ¿no? También con el deporte, tener todos los medios adecuados para hacer deporte, ¿no? Y eso va a continuar, ¿no? Y otra tendencia, estoy de acuerdo, es la salud, ¿no? O sea, eso es algo necesario y siempre va a estar ahí, ¿no? Y por encima de todo esto hay una tendencia que estará siempre, ¿no? Pues igual que el value, ¿no? Que es el invertir en las pequeñas compañías. Y esto es para mí, a lo largo de los años, me ha demostrado que es la tendencia más consistente y donde más rentabilidad sacas. Porque ¿qué quiere un inversor cuando invierte en bolsa? ¿Qué es lo que quiere? Multiplicar por 2 o por 3, ¿no? Tener una buena rentabilidad. Y eso no lo consigues invirtiendo en las compañías grandes que están en el E50, ¿no? Porque tienes más probabilidades de que caigan, de que suban. Lo inviertes cogiendo una pequeña compañía, dándole la mano y haciendo todo el recorrido con ella y esperando, y eso sí que es una tendencia. Y en España ahora mismo hay una tendencia más que nunca, ¿no? O sea, veo que por primera vez empieza a emerger sectores que antes no emergían, ¿no? Sectores poco maduros, ¿no? Donde en España pues tenemos mucho que decir porque hay mucho talento y no se había puesto en valor hasta ahora. Y ahora, gracias al BM Growth, gracias a lo que hacéis vosotros, pues está cogiendo más fuerza. Y creo que hay una tendencia que los gestores tenemos que aprovechar, ¿no? Invertir en las pequeñas compañías, ¿no? Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si veis aquí un minoritario, podría deciros 3 cosas que le hace que sea más complicado invertir en pequeñas y medianas compañías. Por un lado, la falta de informes, que lo ha comentado Lola Solana al inicio. El por qué no hay un movimiento mayor de analizar esas compañías. El segundo punto estaría relacionado con que hay pocos vehículos específicos para invertir. Es decir, una cosa es que no hay informes, ¿vale? Además, no me los iba a leer, minoritario, ¿eh? Pero hacerme vehículos para que pueda invertir, que también hay pocos. Y en tercer lugar, y lo ha comentado esta mañana el director general de BM Growth, la fiscalidad. Es decir, si yo invierto en una pequeña compañía, con el riesgo que supone, con pocos informes para tomar la decisión, es decir, que me dan el crudo y yo lo refino y ya digo, pues mira, sí que es una inversión. Si pierdo, chavalote, así es la vida, has perdido, te quedas con las pérdidas. Y si gano, 50%. Oiga, se lo estamos poniendo muy difícil al minoritario para decir, oye, puedo pasar el primer escollo, que es el de los análisis. Dame un poco más de vehículos, te los damos. Pero llegamos y se va el 50%. Cuando estoy asumiendo un riesgo importante, es decir, no se puede conseguir mejorar el entorno para que podamos competir, sobre todo con empresas, con mercados como los del norte de Europa, en que la fiscalidad ayuda, en el que, ya que va a hacer un bien social el invertir en pequeñas compañías que crean más empleo, que crean más bienestar social, ¿por qué le ponemos tantas piedras en el camino a ese pequeño inversor? Totalmente de acuerdo, pero eso no nos lo tienes que decir a nosotros, Sí, tienes que decir al gobierno. Bueno, no todo. Que bueno, porque los informes no. Los informes... Y los vehículos también es un tema del sector, ¿no? Es decir, los informes es complicado, porque al final dices, oye, ¿para quién hago el informe? Bueno, eso va todo unido, porque al final, ¿por qué se hacen menos informes? Porque con la regulación MiFID, al final, ¿qué pasa? Que el sell side no le salía rentable pues cubrir pequeñas compañías, y ¿por qué no era rentable? Porque no lo vendían. Entonces, los bancos, el sistema financiero, tiene que pensar en sus propios intereses. Entonces, es un tema regulatorio. ¿Y qué ha pasado también? Que han dejado a los analistas más junior para cubrir las pequeñas compañías, y los más senior, los más sólidos, pues cubren las grandes. Con lo cual, hay la percepción de que la calidad del análisis en las pequeñas compañías es más débil, ¿no? Es peor. Entonces, bueno, pues es un tema regulatorio. Yo siempre apelo a que el gobierno tendría que hacer, o quien manda, ¿no? en estos temas, algo parecido a lo que hicieron en Italia, ¿no? El PIR, ¿no? Que tenías una fiscalidad que incentivaba a los inversores. Si tú invertías en pequeñas compañías y mantenías tu inversión 5 años, una vez que te salías, pues no pagabas impuestos, ¿no? O sea, te incentivaban a invertir en estas compañías y a mantener la inversión, y eso creaba riqueza
empresa, para el inversor, para el sistema financiero y para el país, ¿no? Algo así necesitábamos. Y luego también necesitábamos, porque las compañías, pues habláis mucho, ¿no? Pues que nos tienen que ayudar, pero las compañías también tienen parte de culpa, porque yo ahora cuando me he reunido en BM Growth, en estas reuniones, veía que algunas compañías se benefician más del BM Growth de lo que nos beneficiamos los inversores, porque de repente yo sí quiero salir porque me da notoriedad, porque hay marketing y tal, pero solo tengo un 2% de free float. Y no, pues no me interesa tener más free float. No, tienes ya que sales, pues tienes que vender algo más de tu participación, tienes que comprometerte con ir dando más liquidez. No puedes estar ahí, beneficiarte de toda la plataforma que te da el BM Growth y luego solo tener un 2%, porque claro, el inversor no puede entrar, estás ahí, pero para figurar, pero no para... Y de tener el foco, ¿no?, del mercado. Exacto, sin embargo, no das opción a que puedan invertir en tu compañía. Entonces aquí a lo mejor habría que regular, oye, inviertes si puedes salir, pero con unos límites de free float, ¿no? Porque para que pueda ser accesible a los inversores. Y mayor liquidez. Exacto, mayor liquidez, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, Sí, pero yo creo que... Diferenciaría, por un lado, la inversión directa en esas empresas, ¿no?, en las microcaps o las small caps, con la inversión en los vehículos que gestionamos. Y en ese primer punto, ¿no?, de la inversión directa en las microcaps, estoy totalmente de acuerdo con Lola. Hay una labor todavía por hacer, ¿no?, a nivel fiscal, a nivel de comunicación y a nivel de ejecución de las compañías y de los asesores, ¿no?, que acompañan a esas compañías en la salida, ¿no? Pero también hay un marco legal, ¿no? Pues quizá ese aumento del free float o aumento de la comunicación, etcétera. En la parte de vehículos de inversión, ¿no?, de fondos o ICES, ¿no?, que gestionamos, desde luego que nosotros en Renta 4 tenemos este vehículo, la comunicación es muy fluida, elaboramos el informe mensual detallado con todas las entradas, las salidas, explicando las tesis de inversión de las compañías que están en la cartera, haciendo quizá esa labor que no hace el sell side, ¿no?, que la hacemos nosotros internamente del análisis en profundidad de esas compañías que no tienen absolutamente ningún analista que las cubra. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un equipo de gestión y de análisis que es bastante potente, ¿no?, y que nos permite analizar en profundidad esas compañías y lo trasladamos, ¿no?, al partícipe o incluso a cualquier potencial inversor que quiera leer esas cartas, ¿no? Desde luego que nosotros hacemos todo lo posible y ahora ya es, tanto el inversor como, incentivos fiscales, etcétera, pero la fiscalidad ayudaría mucho. La fiscalidad ayudaría mucho, desde luego, sí, desde luego. Y la comunicación de esa mejora en fiscalidad, que no solo es hacer las cosas, sino comunicarlas adecuadamente. Santiago. Por el lado de las compañías, yo creo que, como comentaba David, Lola, la comunicación es clave, ¿no?, ante la falta de informes, ¿no?, que en muchas ocasiones tampoco llegan al inversor más minoritario porque están más destinados al inversor institucional. Yo creo que las presentaciones corporativas, la mejora de la comunicación, hacer uso de todas las herramientas que tenemos durante estos últimos 10-15 años, que ha sido Internet una revolución. Es decir, yo creo que ha homogeneizado mucho el acceso a la información de todos y cada uno de nosotros. Y luego también ese compromiso, ¿no?, que comentaba Lola, de mejorar la liquidez. Es decir, cuando tú vas a ser una compañía pública, ¿no?, public company, que dicen los ingleses, es porque tienes que tener free float, no solamente para poner tu logo y decir que estás saliendo a bolsa, porque si no, automáticamente el inversor dice, wow, está saliendo con tan poco free float que yo voy a estar absolutamente a expensas de lo que esa persona que la saca a bolsa lo haga, ¿no? Y luego ese seguimiento por parte de los asesores en la salida a bolsa durante todo el proceso el proceso de la vida, ¿no?, de la compañía. Y luego que la compañía pues poco a poco vaya generando esas estructuras, ¿no? Tienen que ser conscientes de cuando salen a bolsa, tienen que tener una serie de estructuras de relación con inversores, etcétera, etcétera, y de ir afrontando nuevos retos, ¿no?, y que lo adopten de una manera natural. Y desde un punto de vista de la inversión a través de ICES, que también comentaba David, bueno, pues en nuestro caso nosotros tenemos el fondo Microcaps, que lo tenemos actualmente cerrado, pues porque hemos llegado al límite de los 100 millones de euros, que nosotros consideramos es el punto a partir del cual dejamos a lo mejor, o la generación de valor para el accionista de cara al futuro se ve retraída, porque ya tenemos un peso, para nuestro gusto, es no excesivo pero razonable, en las compañías que tenemos en cartera. Ese es otro punto, ¿no? Estos vehículos, claro, son small caps, son micro caps,
a lo mejor hacerte con un 10-15% de todas las compañías quizá sería más perjudicial para los inversores que beneficioso, ¿no? Entonces ahí también yo creo que todos nosotros tenemos en la cabeza ese aspecto. Y ya por último, la fiscalidad, desde luego que un mayor incentivo y comunicarlo de manera apropiada beneficiaría, pero hay poco podemos hacer nosotros. Y yo apuntaría no solo por el lado de la demanda, que tiene que haber más productos, sino por el lado de la oferta. Lo que me da rabia es que en otros países, y resulta que representa lo que es equities, es un 100 o un 120 del PIB, y España no llega a un 70. O sea, no existe la tradición y la costumbre de que las empresas salgan al mercado de capitales, ¿no? O porque necesiten financiación o simplemente para crecer, para ayudarse a crecer. Son mucho más reacias, ¿no? Y eso ahí es donde tenemos que hacer una labor divulgativa, animar a todas esas empresas tan buenas, tan sólidas, que están a lo largo de la geografía española, ¿no? Que no cotizan, pues animarles a salir, que tienen muchas ventajas, ¿no? Que nos den un poco de acceso a los inversores, porque ganarán ellos, ganaremos nosotros y ganará España en general, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay mucho valor oculto, pero pues animarles, yo no sé, también por temas fiscales o por mayor notoriedad o por una... O por cultura empresarial, quizá. O cultura empresarial. O sea, España sigue siendo, a ojos del mercado internacional, pues un mercado de sectores muy tradicionales, financiero, petrolero, tal, y que ofrece pocas alternativas, ¿no? Compáralo con los mercados secundarios de otros países. Tienen hasta 1000 compañías cotizando, ¿no? Y nosotros tenemos, pues, ¿qué tenemos? 50 en el BM Growth, cuando el tejido empresarial español, la pyme española, representa un porcentaje altísimo, y la mayor parte ofrece la mayor parte de los puestos de trabajo, ¿no? Debería estar más representado en bolsa, y entre nosotros, entre todos, tenemos que empujar eso. ¿Es que también hay un contenido cultural ahí o cómo lo veis? Sí, pero sí que yo creo que está cambiando poco a poco, por dar un poco la nota positiva, ¿no? Compañías como del sector tecnológico, ¿no? Como creo que luego vamos a tener a 480, Making Science, Singular, Icertis, ¿no? Compañías que han salido en los últimos años, que tienen un potencial de crecimiento muy interesante y que lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien tanto a nivel operativo como a nivel de comunicación a los inversores, ¿no? Y de uso de los mercados de capitales para seguir creciendo, ¿no? Hay una oportunidad de digitalización, la están aprovechando y además están dando visibilidad y están permitiendo, como dice Lola, ¿no? Que ganemos todos, ¿no? Que ganen ellos y que gane el inversor también, ¿no? Sí, David, pero no es suficiente, porque por un lado tenemos pocas salidas a bolsa y por otro lado, como hay tanta liquidez y los private equities tienen tanta liquidez, estamos viendo OPAs por las compañías españolas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado español se estrecha porque el ritmo de OPAs es mayor al ritmo de salidas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se está estrechando. Tendríamos que tener una más velocidad en la salida. Un flujo muy superior, sí. Un flujo superior y con calidad, ¿no? Sí. En la captación de la parte más baja, ¿no? Exacto, la captación. Y con requisitos, pero saliendo en condiciones, ¿no? Con cierta liquidez, con transparencia, compañías de calidad, que hay muchas en España, que hay muchísimas. Y tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no? Del tejido empresarial que tenemos. Santiago. No, al final yo me pongo en la piel, ¿no? Igual que todos nosotros, del empresario, y pasas de tener tu compañía que tú sabes más o menos obviamente lo que vale, a saber cada segundo durante 8 horas al día lo que está valiendo, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo del piso y cuando cotiza en bolsa, ¿no? Que tenemos distorsiones, ¿no? de valoración. Entonces yo creo que también desde un punto de vista empresarial es cuando ese cambio de mente, ¿no? del equipo directivo, de los dueños de la empresa, se realiza y deciden salir a bolsa para tener claro que no pasa nada, es decir, que habrá momentos de que la cotización baje un 20, un 30%, pero que tú tienes que seguir haciéndolo a un nivel operativo exactamente igual que lo hacías. Y pues, como comentaba Lola, cuantas más salgan, dado también el entorno actual que estamos viendo, más oportunidades para los inversores, y luego también que haya variedad, ¿no? De las compañías que salen a bolsa, porque es cierto que España es un país muy diverso. A lo mejor hay sectores que últimamente están saliendo más a bolsa, pero hay otros, a lo mejor también nosotros somos fervientes creedores de vieja economía, que podrían hacerlo y que, bueno, pues en algún momento, si les interesa, le hará, porque ellos lo harán, porque ellos también tienen sus propios incentivos, porque al fin y al cabo de requerimientos también de comunicación, etcétera, etcétera, que a lo mejor hasta cierto punto no desean
desean en ese momento realizar, pero desde luego yo creo que es una buena manera de mostrarte en público y demostrar lo bien que estás haciendo tu trabajo y bueno, indirectamente y directamente beneficiarte de ello. Yo creo que es que en España, como en otros países, hay mucha empresa familiar, ¿no? Y eso es lo que un poco da miedo, ¿no? A que pierdas el control o que pueda haber injerencias de alguien de fuera de la familia que tome un paquete, ¿no? Y bueno, pues mientras mantengas, lo que hay que decir es que mientras mantengas el 50% no importa elegir bien a tus socios, ¿no? Y gracias a salir al mercado, una empresa familiar puede tener socios muy interesantes para hacer un gran recorrido y crecer mucho internacionalmente. Hablemos un poco de vuestros fondos, de vuestras entidades. ¿Ha habido rotación? ¿Habéis rotado? Igual que también a nivel a otro tipo de sectores, a otro tipo de fondos se están rotando. ¿En pequeñas y medianas compañías habéis hecho rotación también con el cambio de entorno de mercado? Pues sí, claro, rotamos, o sea, bajamos, en condiciones normales no rotamos y especialmente en pequeñas no rotamos mucho, 0,5 la cartera, porque cuando apuestas por una pequeña compañía es para hacer todo el recorrido con ella y ponerla en valor, ¿no? O sea, necesitas tiempo y paciencia, pero evidentemente cuando cambian las circunstancias, pues hay que hacer cambios. Y durante la pandemia, lo que hicimos cuando empezó la pandemia, lo que decidimos es vender todo lo que era consumo gregario, ¿no? O sea, porque nos daba miedo, evidentemente, y estuvimos fuera hasta que vimos que esto, bueno, hasta que salió la vacuna, ¿no? Y ahí volvimos a dar otro giro de tuerca y ahí apostamos por todo lo que te digo ahora, ¿no? Pues todo lo que es turismo, ¿no? Que creemos que la gente tiene ganas y el turismo va a generar en España en concreto mucha actividad y esa actividad pues va a beneficiar al sector financiero y por primera vez nosotros hemos estado incrementando bastante en el sector financiero, sector turismo, sector real estate, ¿no? Y luego efectivamente hemos visto oportunidades que a lo mejor por fundamentales a lo mejor no nos gustaban mucho o por calidad de la deuda, pero veíamos que ya eran tan baratas, estaban tan baratas en el sector sobre todo de commodities o de energía, ¿no? Pues que se han presentado oportunidades, ¿no? Entonces sí, yo creo que estos años ha sido como ha habido tanta volatilidad, pues ha generado oportunidades para los gestores, ¿no? David, Santiago. Sí, bueno, pues nuestro enfoque de invertir en compañías de calidad, sí que esta volatilidad nos ha permitido aumentar el peso en compañías de calidad en estos últimos meses, igual que ocurrió al inicio de la pandemia, ¿no? Compañías con una visibilidad hacia una calidad, balances sólidos, rentabilidad, retornos sobre el capital muy elevados, que han tenido correcciones muy significativas y que o bien aumentamos peso o bien las tenemos en el radar y las incorporamos, ¿no? En los sectores que he mencionado anteriormente. Básicamente es como utilizamos esta volatilidad, más allá de cambios, de darle completamente la vuelta a la cartera. Y continuidad para darle un poco de impulso a medio y largo plazo por precio. Mejorar la calidad media de la cartera. No, yo creo que unos puntos claves lo que mencionaba Lola, ¿no? Al final, como son compañías en las que estás tanto tiempo porque quieres acompañarlos, es como acompañarlos de la mano en esa creación de valor de la que las dos partes nos beneficiamos. Yo, por ejemplo, pienso en dos compañías históricas de nuestro mercado, como puede ser el caso y el papel, y cuando tú ves la generación o el aumento de su valor en libros junto con el dividendo que dan año a año, te da una generación de valor de torno al 7-8% anualizado. En el caso de Miquel y Costas, más de un 10% anualizado. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Nosotros tenemos claro o relativamente claro cuál es el valor de esas compañías. Sí que es cierto que el precio, pues bueno, va cambiando. No sabemos el camino que seguirá, pero lo que sí que sabemos es que cuando pasa el tiempo, si el mercado no lo valora, llega un tercero y lo hace. Y es uno de los motivos también por los que nosotros en nuestra estrategia, en este caso en microcaps, hemos tenido que incrementar o que rotar hacia otros valores, porque creo que si comparamos la cartera que teníamos hace 2 años a la que tenemos ahora, alrededor del 20% de nuestros valores han sido opados. Unos más contentos y otros menos contentos por la OPA recibida, pero al final es eso. Es decir, es que incluso las propias familias o el propio accionista de referencia se ha dado cuenta de lo barato que estaba su compañía y ha decidido llevar a cabo esa OPA, ¿no? Y entonces nosotros pues hemos ido rotando hacia otras compañías que hemos visto en el sectores industriales, en el sector también turismo que mencionaba Lola, luego recientemente también alguna de componentes de automoción debido a la gran caída que han sufrido durante este año. Y aquí yo creo que es clave diferenciar dos rotaciones de cartera. A veces siempre decimos rotación de cartera, valor nuevo, pero es que los gestores y analistas estamos constantemente rotando la cartera cuando estamos reponderando los pesos que tenemos dentro de la cartera en función del margen de seguridad y en función de las perspectivas que tenemos de esas compañías.
Para terminar, Santiago ha abierto una espita interesante. En el momento en el que se habla tanto de los aristócratas del dividendo, les encontramos también en pequeñas y medianas compañías. Has comentado varias en ese entorno, pero ¿puede el inversor también poner el foco que en pequeñas y medianas compañías a través del dividendo puede batir inflación, puede ganar rentabilidad? Desde mi punto de vista, el inversor de small caps, de pequeñas y medianas compañías, no busca el dividendo. Lo que busca es coger una compañía pequeña, estar convencido, tener una convicción fuerte en el proyecto, en el equipo directivo, quién está con él, ¿no? Con un auditor serio, y eso es lo que quiere, y hacer un recorrido y multiplicar por 3. En valor. En valor, y esperar y con paciencia, y es el que invierte en una compañía no está especulando en bolsa, no está... para un dividendo tú te vas a renta fija y muchos productos, ¿no? Cuando inviertes en una pequeña compañía es para hacer un recorrido largo y con un approach más empresarial, ¿no? Invertir en esa compañía que a ti siempre te hubiera gustado montar o participar como socio, pero no has tenido la oportunidad o el dinero, y el mercado de capitales te lo ofrece, ¿no? O sea, invertir con convicción, con ilusión y sentirte parte, ¿no? Sentir que tienes la parte alícuota de esa compañía. Entonces, si viene el dividendo, perfecto, si hay dividendo, pero si ese cash lo invierte en la compañía y en crecer, mejor, ¿no? Porque tu proyección es a largo plazo. No estás mirando a un año, estás mirando por lo menos a 5, ¿no? Cuando inviertes en estas compañías. ¿David? Yo creo que aquí hay que hablar más del uso de la caja, más que del dividendo, ¿no? O sea, son compañías que normalmente, dependiendo del momento de su vida, ¿no?, en que se encuentren, pero generan mucha caja. Casos, yo qué sé, volviendo, Viscofan, Fluidra, ¿no? Generan muchísima caja, y una parte de esa caja se destina a la retribución al accionista. Puede ser, no sé, un 40% de la caja, un 50% de la caja, y el resto se destina a crecimiento del negocio para seguir mejorando esas ventajas competitivas que tiene la industria y seguir mejorando el potencial de generación de beneficios de esa compañía. Y estoy con Lola, ¿no? Nosotros tenemos que fijarnos en que esa compañía sea mucho más potente y tenga más capacidad de generar beneficios dentro de 3, 5, 10 años, ¿no? Si no encuentra un buen uso para esa caja, sí es razonable que reparta un dividendo, teniendo en cuenta además que hay una familia detrás, o suele haber accionistas de referencia que quieren ese dividendo. Quizá el mix perfecto pues pueda ser 1/3 retribución al accionista, 2/3 crecimiento, bien orgánico o bien inorgánico, ¿no? Pues consolidación del sector en el que están, mediante compras de pequeñas compañías, o bueno, pues CAPEX más orgánico, ¿no? Al final es un poco encontrar el mix, y sobre todo el mercado va a premiar en el largo plazo a la compañía que hace un buen uso de la caja, ¿vale? Que no invierte de forma precipitada, incorrecta o con retornos por debajo de lo que debería ser razonable, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por esta segunda mesa. Lola Solana, gestora de Santander Small Caps España, gracias por acompañarnos. Nada, un placer, gracias. Y buen negocio. Gracias, muchas gracias. También nos ha acompañado David Cabeza, gestor de fondos Renta 4 Small Caps. Gracias por acompañarnos. Muchas buen gracias, negocio, David. Gracias a vosotros. Y Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors. Gracias por acompañarnos y buen negocio. Muchas gracias. Son las 12 de la mañana, estamos a mitad de sesión en el viejo continente. Vamos a analizar también lo que está sucediendo en los mercados y en esa fotografía internacional en la que se mira mucho a una reunión que acaba de comenzar hace apenas unos minutos en Turquía, donde Lavrov, Rusia, está empezando a negociar la manera en la que sale el trigo de Ucrania, marcando la agenda de este 7 de junio de 2022.